Especiales Cristovisión presenta. ¿Qué tal, queridos cristovidentes? Bienvenidos a este especial por la defensa de la vida. Mi nombre es Angélica Duarte y estoy muy contenta de compartir con ustedes en el día de hoy. En los días pasados tocamos varios temas de la defensa de la vida. El primer día vimos una visión científica, la visión médica sobre el aborto. El segundo día del especial tratamos fue el tema legal, ¿no? El aspecto legal del aborto, cómo está todo esto en nuestro país. Y en el día de hoy yo quisiera ya que pasáramos a la acción. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Quién está trabajando por esto? Y para ello, pues hay que hablar de 40 días por la vida, que es una iniciativa muy hermosa que ha salvado vidas, que ha cambiado corazones y que sigue creando cosas positivas, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Entonces, para ello, tengo como invitada a Pamela Delgado Carrasquilla, quien es la coordinadora de 40 Días por la Vida Colombia. Pamela, bienvenida a este especial. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Angélica. Muy feliz de estar acá con ustedes, además porque estamos en plena campaña de 40 Días por la Vida. Entonces, feliz de saludarlos esta noche. Qué bueno, sí, de verdad que es un honor tenerte aquí en este espacio. Bueno, lo primero que queremos saber es cómo llega el tema Provida pues a tu camino, digamos, porque hasta donde sé tú eras una chica normal, la vida común y corriente, pero pasó algo. Sí. Cuéntanos de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues realmente no pasé por un aborto directo, pero sí, recordando mi historia personal, hubo un momento de mi vida donde acompañé a una amiga a abortar. Yo la esperé afuera y en ese momento éramos tan inmaduras y nos reíamos de la situación como si fuera cualquier cosa, como si estuviéramos yendo al odontólogo. Y eso, mira que en ese momento yo no lo analicé, lo dejé pasar. Yo estaba muy joven, casi que recién salida del colegio, y eso quedó en mi corazón. Pasaron los años, yo soy una católica comprometida hace más de 10 años trabajando por diferentes temas de la iglesia, pero en ese momento, hace 5 años, pues estaba viviendo una relación de pareja un poquito difícil, estaba rezándole mucho al Señor que me permitiera vivir la pureza del amor, la castidad, y en toda esa búsqueda llega a mi vida un volante de Profamilia, y ese volante de Profamilia me mostraba que yo me había quedado quieta mucho tiempo como católica, quizás todos esos años me había dedicado a trabajar dentro de mi iglesia, dentro de mi parroquia, en mi grupo de oración, como adentro, ¿sabes? Y sentí que era tiempo de salir al encuentro. ¿Cómo era posible que Profamilia hubiera realizado una campaña publicitaria masiva en Transmilenios, en la calle, en los volantes, en comerciales de televisión? Yo soy publicista y eso me impactó. ¿Hasta qué punto yo, como católica, como comunicadora, he permitido que estemos tan acorralados los católicos ahora viendo una campaña publicitaria que incita al aborto, que decía abiertamente: la decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos, llámanos a este número de teléfono, con un carnet estudiantil puedes abortar? Y yo dije, no, esto es terrible. Y mira que algo pasó en mi corazón, como que se prendió un fuego, y yo siento que es el Señor que a veces nos llama, y yo sé que los cristovidentes también de pronto se están sintiendo identificados, y muchos de mis compañeros de 40 Días por la Vida, porque el Señor nos toca el corazón y es Él el que como que nos prende ese fuego. Y yo le dije a Él: Señor, ¿cómo es posible que yo me haya quedado quieta tanto tiempo, que ahora esté pasando esto, que yo sepa que existe Teusaquillo, en donde se practican miles de abortos? Es el barrio de los abortos, todos sabemos, y yo nunca había ido a hacer nada allá. Y en ese momento es cuando le pido a Dios con mucho ardor en el corazón, como sintiéndome muy impotente. Le digo: Señor, ayúdame a hacer algo en contra del aborto. ¿Qué puedo hacer yo tan insignificante? Oye,
me paro en los Transmilenios, ¿qué hago en contra de Profamilia? Realmente yo como humana no podía hacer nada y esperé, recé, oré mucho y hablé. Ya salí al encuentro de mis hermanos católicos, que tenía muchos o tengo muchos amigos católicos, porque he pasado por varios movimientos, y les escribí un mensaje en Facebook. Le dije, miren amigos, voy a hacer una reunión para mostrarles algo que está pasando en términos del aborto, ¿qué tal si vamos? Y hicimos la reunión en el movimiento donde yo me congregaba, el Movimiento de Vida Cristiana de la Espiritualidad Sodalite, un movimiento de Perú. Un saludito de paso Sí, a todos ellos, muy ¿no? mariano, sí, muy mariano. Y ahí entonces invité a mis amigos de Santa Cruz, del Regnum Christi, de Lazos, de Emaús y del Movimiento de Vida Cristiana, y les conté que había una publicidad masiva que estaba sucediendo y acabando con las vidas de jovencitas como mi amiga en ese momento que abortó, o como yo quizás, que si hubiera quedado embarazada, como estaba tan desorientada, lo hubiera hecho. Y todos se quedan mirando la campaña publicitaria y dicen, Dios mío, hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Votamos ideas y no llegamos a nada. A la semana siguiente, una persona que había ido a esa reunión, que había llegado por diosidencia, que se llama Andrea Garzón, trabajaba en la conferencia episcopal en ese momento, con Danelia Cardona, la médico psiquiatra que era en ese momento directora del Departamento de Defensa de la Vida de la conferencia episcopal. Ellas tenían en mente traer a Colombia una campaña que se llama 40 días por la vida, pero no habían encontrado ese personaje que se lo cargara al hombro y que lo desarrollara. ¿Y ese personaje? Sí, ese personaje, el Señor me tenía para eso. Y ahí fue cuando yo le digo, claro que sí, la vamos a traer a Colombia. Empecé a hacer una presentación para contarle a esos amigos que les había mostrado el problema cuál era la solución, y ahí empezamos. Eso fue en el 2015, el Señor armó un grupo precioso de 12 apóstoles. Al final yo hoy me acuerdo y éramos 12 personas, entre desempleados, solteros, algunos como con la tusa de la terminada. Yo personalmente acababa de terminar mi relación con esa persona, y entonces eso hace que tú tengas tiempo y ganas de trabajar, porque si estás desempleado y si estás entusado sin novio, pues claro que sí. Y ahí empezamos a organizar la primera temporada de 40 días por la vida acá en Colombia, en Bogotá, en el barrio de Teusaquillo, que tiene una iglesia preciosa para los que no conocen, que se llama Santa Ana, y queda en la mitad, en el corazón del barrio de los abortos de Bogotá, más de 34 centros de aborto y una parroquia preciosa en la mitad que necesita de nosotros para irradiar esa luz de Cristo. Ahí fue donde hicimos nuestra primera temporada. Bueno, pues qué historia tan interesante de verdad. Y Teusaquillo es un barrio de Bogotá que muchos como que no caemos en cuenta, ¿no? Que es un barrio pues muy difícil porque suceden muchos abortos en ese lugar. Y viene una persona internacional y dice, ¿de verdad esto está sucediendo en un barrio de Bogotá? Todos estos lugares donde se puede ver que hay abortos, y lo tiene esta ciudad, y a veces como que nos adormecemos, somos insensibles ante eso que sucede en nuestra ciudad. Pero bueno, entonces llegaste a 40 días por la vida internacional, porque esto es una campaña internacional. Cuéntanos, ¿qué es 40 días por la vida? Sí, pues nosotros acá en Colombia tenemos la representación de este país, pero Colombia es uno de los 63 o más de 63 países del mundo, más de 570 ciudades en el mundo entero que ya se contagiaron con esta revolución de amor, con este movimiento que es tan inspirador. Nosotros acá en Colombia estamos enamorados, empezamos en Bogotá, pero ahora ya estamos en 43 lugares del país, 40. Y eso muestra cuál es el poder de la oración, de lo simple, y es eso lo que busca este movimiento. 40 días por la vida es un movimiento mundial que nace en Estados Unidos, en el estado de Houston. Por primera vez eran dos parejas, unos católicos y otros evangélicos, casados ambos, y trabajaban ya por la defensa de la vida, quizás como muchos de los colombianos que nos están mirando, hace tantos años haciendo muchas cosas, pero veían que el aborto como que crecía en vez de disminuir. Acaban de construir un edificio gigante de Planned Parenthood, que es la filial de Profamilia en Estados Unidos, y ellos desmotivados decían, ¿cómo es posible que en vez de disminuir crezca? Vamos a rezar y a pedirle a Dios cómo hacemos para impactar de verdad esta realidad.
abren la Biblia y empiezan a rezar, a pedirle a Dios que les mostrara el camino para enfrentar el aborto de manera pacífica y contundente. Y el Señor les pone en el corazón que tienen que hacer una penitencia de 40 días, como irse al desierto, como Jesús lo hace cuando hace esa penitencia, bueno, que se va al desierto Las 40 tentaciones días. en el desierto que sufre Ajá. Jesús, claro, antes de empezar su ministerio público. Sí, y también el aguacero universal. El diluvio. Sí, el diluvio, no el aguacero, sino claro. el diluvio. Pero como el número 40, fíjate que está varias veces en la Biblia y siempre alude a procesos de purificación que terminan y que son difíciles, pero que terminan en gracia y en satisfacción, y así es también la Cuaresma. Entonces ellos entienden que Dios les pide, mira, no es suficiente con ir a rezar un rosario, sino tienes que ir a rezar 40 días y noches enfrente de ese centro de abortos para hacer la luz que clama en el desierto, para hacer el oasis en medio de tanta sequedad de corazón. Y ellos inician su campaña, se van los 4, las parejas, a rezar frente a Planet Parenthood y se dan cuenta que no están solos. Ellos cuentan que en la primera campaña se les pegan, se les unen 150 personas y eran todos rezando. Imagínate esa primera vez, todo el mundo tan enloquecido con este movimiento que es sencillo, es presencia y oración por el final del aborto frente a lugares donde se practican abortos, con 2 fines. El primero es con hacer una penitencia personal, porque yo estoy ahí, acá no cae nieve, pero en otros países, tú sabes, en Estados Unidos cae nieve, o son esos veranos tan fuertes. Nosotros acá en Colombia, pues sufrimos yo creo que desde el humo de los buses que nos pasan por enfrente, o las lluvias, que siempre en época de campaña hay aguacero como ahorita, y es esa penitencia personal del cuerpo, como el ayuno, de estar ahí rezando por alguien que tú no conoces, pero que estás conmovida con su situación de crisis del embarazo inesperado o de practicar abortos sin darte cuenta de que estás matando un bebecito. Pero también es el testimonio público, de estar afuera con camisetas, con el rosario, o bueno, si eres de otra religión, bienvenido, a estar orando enfrente de estos lugares, ser un testimonio público, como que te vean y digan, ve, ¿tú qué estás haciendo ahí? Bueno, estoy rezando porque ahí practican abortos, el aborto no es la solución, acá hay más opciones. Hemos hecho una investigación de cuáles son las fundaciones que ayudan a la mujer en crisis acá en Bogotá y tenemos ya el volante hecho y repartimos esa información, además de dar información sobre la realidad del aborto y las secuelas, y hacemos como ese trabajo de presencia y oración y un trabajo con la comunidad, como educando. Y así es como muchas mujeres en el mundo entero, mira, ya la cifra asciende a más de 16,000 bebés que han sido dejados de ser abortados gracias a nuestra presencia y oración, y de esos 16,400 están acá en Colombia, y ya esos 400 tienen algunos 3 años, porque ya tenemos varias generaciones, esos bebés reales ya caminan, Juanjo, Violeta, Antonella, mira tan lindos. De la primera campaña, me acuerdo de... Preciosos, y otros que están hasta ahora gateando, otros que están en brazos y otros que están gestando. Y por la gracia de Dios tenemos una casa, pues con la ayuda de todos ustedes, una fundación que nos permite ayudar a estas mujeres. Bueno, ya que empezaste a compartir las cifras, 16,000 bebés salvados en el mundo, dijiste 400 en Colombia, y cuéntanos de cuántos centros se han cerrado, cuántos trabajadores han dejado pues la industria del aborto, que no es fácil. Cuéntanos de esas cifras también. Pues mira que Teusaquillo en Bogotá es un barrio lleno de centros de aborto, y nosotros hemos ido a rezar frente a Oriéntame, que es uno de ellos, y frente a Profamilia, ahora que es otro. Son los 2 legales y son avalados por el gobierno, y hay otros que son clandestinos. Pero si tú vas a esa calle, hay unos promotores del aborto que reparten tarjetas y ganan comisión por cada aborto que venden, el 12%. Y nosotros en esas jornadas de oración, de repartir información, nos hemos hecho amigos, entre comillas, de los promotores del aborto, y algunos de ellos han renunciado, Angélica.
y eso nos queda en el corazón. Quizás no es nuestro fruto, pero Dios nos permitió verlo y ellos nos cuentan, personalmente me hablo con uno de ellos y él me cuenta cómo son las cosas tan terribles ahí, cómo se trafica con la vida, con la mujer en crisis, cómo él, sin ser creyente como quizás nosotras, él sabe que ahí está el demonio y que es el que los está atando al negocio porque les da poder, les da dinero. Entonces, bueno, vemos como ellos también se han concientizado y han renunciado. Hay 2 otros que nos han visto estos 5 años y ya su corazoncito está ablandado, solo les falta la oportunidad para poder renunciar e irse a trabajar en otra cosa. También conocemos de un caso o varias, son como 5 enfermeras en Colombia, en Bogotá, una de ellas que renuncia a Profamilia después de muchas mañanas de llegar del Transmilenio a su oficina en Profamilia y pasar por enfrente nuestro. Y ella decía, oye, qué cosa ustedes ahí rezando y rezando y rezando y por mí, o sea, yo merezco eso. Esas oraciones le dieron a ella la fuerza y varias campañas después ella tomó la decisión de renunciar a Profamilia. Apenas renunció, bajó, me acuerdo que, bueno, algunos estaban ahí y ella les dijo gracias porque ustedes me dieron la fuerza para renunciar. Y hoy en día no trabaja en Profamilia y obviamente nos ha contado todo lo que vivía ahí, tampoco es tan agradable para los que trabajan ahí. Y ya luego, pues tuvimos la experiencia de 2 centros de abortos cerrados en Colombia. ¡Qué maravilla! Uno en Pereira, donde Germán Díaz, el líder, organizaba estas jornadas de 40 días por la vida frente a Oriéntame, y Oriéntame como el enemigo, pues porque él es el que está detrás de la muerte de los bebecitos, el enemigo, pues se revolcaban, mandaban la policía a desalojar así como inquietos, hasta que cierran ese Oriéntame, lo cierran y hay una victoria. Y acá en Bogotá cierran un Unimédicos que estaba ubicado pues en el norte. Era una campaña de 40 días por la vida liderada por jóvenes universitarios súper fervorosos que decidieron no solo estar en sus grupos de oración y en los retiros, que uno a veces como joven se la pasas en retiros, en grupos y demás, y deciden liderar una vigilia de jóvenes. Entonces, bueno, esas son unas de las cifras. Bueno, excelente. Entonces, aquí para el que tiene dudas de si la oración tiene o no poder, pues esta campaña, esta iniciativa mundial de 40 días por la vida nos demuestra que sí lo tiene. Tiene poder para salvar vidas, para cerrar incluso centros de aborto, para cambiar pues de pronto los corazones de tantas personas que tienen una venda en los ojos, ¿no es cierto? Entonces, ahora en esta segunda parte que viene, vamos a escuchar un testimonio y no les digo más, para que se queden ahí quietos donde están, porque nosotros ya regresamos. Continuamos con Especiales Cristovisión. Bienvenidos de regreso, queridos cristovidentes. Continuamos en este especial por la defensa de la vida. En el día de hoy, conociendo sobre esta campaña de 40 días por la vida, que es internacional y también está en nuestro país generando muchos cambios positivos. Escuchamos en el primer bloque a la coordinadora de esta campaña en todo Colombia, una joven en fuego, como se pudieron dar cuenta, que cambió su corazón por un volante que recibió promoviendo el aborto. Y eso allí la cuestionó y le hizo preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo ante esta realidad que estamos viviendo en nuestro país? Y sería bueno que nos lo preguntáramos también nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros al saber que mueren en Colombia cientos de miles de inocentes, de colombianos inocentes, y se les niega el derecho a vivir? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pero vamos a seguir conociendo de esta campaña y quiero que escuchemos un testimonio de una valiente que quiso venir acá y contar de su vida, lo que ha pasado y también cómo esta campaña la ha ayudado. Ella es Maribel
Camacho. Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angélica? Muchas gracias. Muy contentas de verdad de tenerlas acá, de tenerte con nosotros y de que quieras abrir tu corazón en esa forma, porque los testimonios son para darle gloria a Dios, de lo que Él puede lograr en nuestras vidas. Cuéntanos, Maribel, ¿cómo era tu vida antes de conocer de Jesús? ¿Cómo era tu vida antes? Bueno, mi historia inicia pues con una familia que se conoce muy joven. Mi papá y mi mamá se conocieron muy jóvenes y entran en un tiempo en el cual, digamos, hay unas nuevas vertientes ideológicas que van muy contrarias a la religión y a la fe. Entonces ellos empiezan a vivir su experiencia de amor, mi mamá queda embarazada, se casan y se declaran ateos, un poco hacia una ideología un poco política, comunista, de izquierda, y empiezan pues la historia familiar de mis papás. En esa época, bueno, pues suceden como muchas cosas con mi familia y yo voy creciendo en ese ambiente sin Dios, pero tengo un personaje que es maravilloso, que es mi abuela. Mi abuela siempre me habló de Dios y ella incrementó esa semillita espiritual, pero era muy difícil porque mis padres pues no creían, yo no fui bautizada, desafortunadamente pues tuve que vivir toda mi experiencia de infancia muy lejos de los sacramentos, de la vida religiosa, y llego a la época de la adolescencia, mis padres se separan y ese es un primer instante de mucho dolor porque las familias que viven el flagelo del divorcio, de la separación, pues empieza pues el dolor y también obviamente un desorden en las vidas mías y de mi hermano, porque tengo un hermano también. Y pues en esa historia, empezamos a experimentar la vida, como todos los jóvenes, en un ritmo un poco acelerado, no como ahora, pero sí se empiezan a presentar muchas cosas en mi historia de vida. Salgo muy joven del colegio a los 15 años y entro a la universidad entre 15 y 16 años a estudiar teatro, artes escénicas. Entonces en esa experiencia pues empiezo a conocer muchas cosas que no son de Dios, obviamente empiezo a conocer el mundo de las drogas, de los alucinógenos, de la rumba, de los novios, de toda la experiencia y nunca tuve un parámetro moral que me dijera, bueno, esto no está bien, sino siempre hubo como un poco de libertad para que yo experimentara este tipo de cosas. Entonces mi vida de ahí como más o menos hacia los 24 años viene en muchos sucesos fuertes en mi vida, porque una familia que está lejos de Dios pues es una familia que se desordena y que entra en crisis. Entonces entramos en una vida difícil, en una vida de desamor, en una vida de consumo, en una vida de rumba, donde la familia ya no es lo importante, aunque yo amaba a mi familia, sino empiezan los amigos, empieza el arte, bueno, todo este espacio. Y bueno, Maribel, tú abortaste pues no unas, sino más oportunidades. ¿Cuántas y qué generó esto en tu corazón? ¿Qué pasó dentro tuyo? Bueno, viene cuando entro a la universidad, conozco a alguien que es una persona pues importante en mi vida en ese momento porque mi papá no está y pierdo la figura paterna, ¿no? Entonces todos mis afectos se van hacia mi novio, que era mucho mayor. Empezamos una vida pues de consumo y de cosas y quedo embarazada a los 16 años. En ese momento no hubo nunca una voz que me dijera, obviamente mi familia nunca se enteró, no hubo una voz que me dijera, hay un camino, ¿sí? Nunca hubo esa voz. Entonces mis amigas lo supieron y mis amigas, una de ellas había pasado por la experiencia del aborto. Entonces me dijo, escuché eso y dije, bueno, si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Mi novio me dijo, no podemos tenerlo, estamos en la universidad. Entonces yo ya sé qué vamos a hacer. Consiguió la parte económica porque todos sabemos que esto es un negocio. Y me llevó a un lugar que es conocido en Bogotá y lo tengo que decir porque es un lugar que todos conocen, aunque supuestamente está oculto, que es Oriéntame. Ese fue el primer lugar donde yo fui a hacerme un procedimiento de aborto. Y
¿regresaste a hacerte otro aborto en otro momento de tu vida? ¿Cuántas veces sucedió? Y no es con el ánimo de juzgarte, porque el que juzga es Dios, sino es para demostrar que esta realidad del aborto, una vez una chica lo hace, es más fácil que lo pueda volver a hacer 2 y 3 veces. Y es algo que está sucediendo. Entonces vamos a escuchar qué pasó contigo. Bueno, pues digamos que este primer aborto fue, y lo tengo que decir, aunque yo lo negaba exteriormente, impactante. Yo recuerdo mucho que cuando salí de ese lugar, pues la gente me observaba y me decía, ¿qué tienes? Entonces yo decía, no, yo estoy bien. La gente me decía, no, pero se te ve una mirada muy triste. Y empiezo yo en ese ambiente a negar esa experiencia que sale, como le sucede a muchas chicas en este momento, ¿no? Nos negamos lo que hicimos porque pensamos que tomamos una decisión, entre comillas, buena. Entonces empiezo yo en ese ambiente, pero sucede algo y es que vuelvo a quedar embarazada al año. O sea, no hubo... digamos, no me coloqué anticonceptivos porque esa era la idea con mi novio, pero no tomamos la decisión de hacerlo y volví a quedar embarazada. Así que como ya lo había hecho una vez, pues la respuesta de mi novio fue, volvámoslo a hacer, no te pasó nada, saliste bien, entre comillas, estabas bien, entonces pues volvamos a recurrir al aborto. En esta segunda vez sucedió que a mí me colocaron el aparato uterino, pues no me dijeron, recuerdo mucho que cuando me hicieron el procedimiento me dijeron, como ya tuviste 2 abortos, te vamos a colocar este aparato. Yo era muy joven, no pude tomar una decisión contundente, sino que dije, bueno, ok, ellos saben, ¿no? Esto es lo que nos sucede a muchas chicas cuando somos jóvenes, como que sentimos que las voces que ellos nos dan son las únicas voces que están ahí como respaldando algo que nos dirige, por decirlo así. Entonces me colocaron el aparato. El aparato que me pusieron fue muy fuerte para mí porque yo empecé a sangrar muchísimo, tuve una salud... pasé por una crisis de salud muy fuerte y estaba muy delgada, acabada, hasta que mi novio me dijo, no puedes seguir con eso porque no estás bien, esto no te sirve. Entonces me lo vuelvo a quitar, utilizo luego otra manera de anticonceptivos y en ese proceso, bueno, digamos que mentalmente yo me trabajaba interiormente para decir, has tomado la mejor decisión. Pero dentro de mí había una crisis. Una de las primeras crisis que tuve es que la relación con mi novio, después de que sucedió eso, era muy difícil. Yo no aceptaba que él se me acercara, no quería que me tocara, sentía algo que sea una relación y es un fastidio, pero yo no sabía por qué era. Entonces él me decía, ¿qué tienes? Entonces yo decía, no sé, pero no me toques, no quiero que me toques. Dentro de mí había mucha rabia oculta. Y como estaba en una época en el que consumía alucinógenos, entonces esta droga que yo tomaba, pues me ayudaba un poco como a olvidar lo que estaba pasando en mi interior. Entonces todas las áreas de mi vida se empiezan a volver un caos. Y después de que termino la relación con él, sigo con otras relaciones como una manera de evasora de lo que sucede. Entro en crisis emocional, empiezo a vivir esos síndromes famosos del posaborto, uno de ellos intento de suicidio, depresión, no quiero nada, consumo de drogas excesivo, me fui de mi casa, rebeldía, fines de semana en rumbas que no quería pues salir como de ese ambiente, sino que quería evadir y así entré en unas circunstancias de vidas fuertes. Autodestructivas. Entonces digamos que tú estabas viviendo todo esta espiral que te estaba llevando cada vez hacia un hueco, digamos, emocional, personal también, pero te encuentras con Jesús y tu vida cambia. Cuéntanos cómo fue ese momento de encuentro con Jesús. Bueno, pues el encuentro con Jesús fue hermoso porque tuvimos que pasar muchas pruebas con mi familia, con mi hermano, yo misma, ¿no? En un mundo tan apartado, pero llegó el dolor y cuando llega el dolor a la vida del ser humano
ese dolor en el cual ya no hay salida, ya no hay respuestas con los novios, con las drogas, con la rumba, con nada, hay un vacío interior muy fuerte. Entonces viene la pregunta de, ¿existes o no existes? Y si existes, te necesito en este momento. Recuerdo mucho que una experiencia muy personal, además de las experiencias que vivió mi familia, porque fue una conversión casi que conjunta, por decirlo así, porque pues mi hermano también tenía una vida un poco alejada de Dios, desordenada, bueno, con muchas cosas, pero de manera personal, recuerdo mucho que en uno de estos momentos de crisis y después de haber consumido cocaína, porque ya no solamente fumaba marihuana, sino consumía cocaína, entré alguna vez también a un templo y vi la imagen de Cristo, me quedé mirándola y empecé a tener un diálogo como un poco, no sé si existes, mi abuela me habló de ti, estoy mal, estoy triste, estoy depresiva, hoy necesito que me muestres quién eres. Y empecé como en ese estado en el que estaba, que no era un estado normal, sino pues llevada de todo lo que estaba experimentando. Empiezo a sentir algo en mi corazón que yo creo que se llama, es la famosa gracia, ¿no? La gracia de Dios. Y empecé a sentir como una especie de paz, me tranquilicé, pero ese fue un primer instante. Luego vienen esos pequeños instantes de desolación y también de consuelo en el que empieza a haber una batalla, porque Dios no entra de una. Hay gente que tiene un llamado maravilloso y es que de una Dios le habla y hay una conversión total, pero en mí fue procesual, ¿no? Hubo muchos momentos, pero momentos en que retrocedía. Y luego en mi familia pues entra a través de una comunidad maravillosa que recibe a mi hermano para hacer un proceso de rehabilitación. Y en ese proceso conocemos a los terciarios capuchinos, quienes fueron los iniciadores de nuestro camino de fe. Y viene algo maravilloso en mi vida porque yo no era bautizada, tenía 24 años y pues no era bautizada, vivíamos fuera de los sacramentos y a través de ellos conocimos el maravilloso sacramento del bautismo y obviamente empieza a haber conversión. Porque cuando uno está lejos de los sacramentos, hay como una venda, ¿no? En el alma, hay una oscuridad, no hay esa luz de revelación, pero sin embargo el Señor, que es tan misericordioso, le va dando al alma que se humilla ante Él, le va dando pequeños regalos, que yo lo sentía. Entonces yo decía, Dios existe, pero Dios no me puede querer a mí, porque yo no soy una mujer como Él quisiera que yo fuera. Entonces yo sufrí mucho por eso, porque yo sentía que Dios no me podía amar. Porque cuando tú has cargado con los abortos, con 4 abortos que tuve después, 4 abortos, tú sientes que es difícil que alguien tan puro y tan bueno te ame. Pero Dios fue mostrando un camino hermoso en mi vida de purificación y de dolor, porque la conversión es llena de amor, pero llena de dolor, porque el Señor te permite ver tu alma, o sea, tú ves cómo estás, ves lo lejos que estás y ves tanto desamor que hay, tantas equivocaciones que hay en la vida. Entonces es doloroso uno verse y reconocer y decir, no he amado, he destruido, he dañado a mi familia, no la he amado, maté a mis bebés, porque yo en los momentos que realicé los abortos no fui consciente de eso. Y es importante entenderlo porque a veces somos muy fáciles para juzgar a las mujeres, pero no entendemos a veces que la mujer en un estado de crisis, que es algo que ahorita vamos a hablar con lo que se hace con Pamela en ProMujer, las mujeres no logran a veces ver por ese estado de depresión tan fuerte que se está viviendo. Entonces yo simplemente tomo una salida que es la que me propone. Siempre me he preguntado, y esto es algo que lo quiero decir aquí, ¿por qué Dios no me colocó una persona provida en ese momento? Y es algo que lo tengo en mi corazón y es una de las motivaciones por las cuales yo hago ahora lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué no hubo una persona 40 días por la vida que se hubiese cruzado en mi camino y me hubiera dicho, no lo hagas? No sé si lo hubiera escuchado, ahorita también medito un poco en ese tema, si lo hubiera escuchado no era el momento, bueno, son cosas de Dios. Pero siempre hay esa sensación, ¿no? Entonces hay en mí un afán de decir, si no lo hicieron conmigo y padecí tanto dolor, y después de que me convierto, veo lo que hice, veo lo que es un aborto, porque no sabía que era un aborto, lo experimenté,
pero no supe qué había pasado en mi cuerpo, solo sé que en el momento que me lo hicieron hubo mucho dolor físico y emocional. Yo lloré el día que me hicieron el aborto, recuerdo mucho que yo estaba en la camilla y me salían las lágrimas y el médico me decía, cálmese. Y yo decía, yo estoy calmada, pero es imposible que una mujer no llore en ese momento, así se sienta supuestamente empoderada para decir, hágalo, uno llora, porque el dolor físico y el dolor del corazón brotan en ese momento. Yo recuerdo que yo lloraba y luego me sequé las lágrimas y él me dijo, ¿cómo estás? Yo dije, estoy bien, pero estaba muerta en vida. Muerta en vida. Pues ese es el testimonio de Maribel y no te sientas mal, Maribel, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si ahora eres una voluntaria comprometida que se acerca a esas personas que están en crisis y que tiene ese fuego por ayudar, es por lo que viviste. Entonces, si Dios lo permitió, también es por algo y qué bueno que has enderezado tu vida. Pero yo quiero mandarle un saludo a las abuelitas, porque este testimonio tiene un final feliz gracias a la semilla que puso una abuelita de fe, como tenemos tantas en Cristovisión. De verdad que queremos tanto a nuestras abuelitas. De paso le mando un saludo a mi abuelita Blanca, que nos ve, y bueno, aprovechen, mándenle un saludo a sus abuelitas si quieren. Ya están en el cielo. Sí, Bueno. ya están en el cielo. Bueno, queridos cristovidentes, vamos a ir a una pausa, pero antes de eso quiero recordarles que las líneas están abiertas para sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, 747-0710, y van a seguir viendo los teléfonos allí abajo continuamente, invitándolos a que también participen con nosotros. Así que vamos a una pausa, quédense con nosotros, ya regresamos. Continuamos con Especiales Cristovisión. Bueno, estamos de regreso en este especial por la defensa de la vida. Gracias, queridos cristovidentes, por estar ahí acompañándonos en el día de hoy. Estamos hablando sobre la hermosa campaña de 40 días por la vida, que es internacional, pero también está en Colombia. Y escuchábamos el testimonio de Maribel Camacho, una mujer que enfrentó cosas muy fuertes debido a una vida alejada de Dios, pero que gracias también a él pudo encontrarse con ese Jesús vivo y cambiar su vida. Y ahora vamos a ver reparar, restaurar, ¿no es cierto? Maribel, cuéntanos cómo llegas a 40 días por la vida y qué estás haciendo allí. Bueno, la experiencia con 40 días por la vida es hermosa porque yo conozco 40 días desde hace muchos años antes de incorporarme a la campaña, y es porque obviamente estos espacios de oración van creando un impacto en las personas que vamos caminando y que tenemos sed de Dios. Entonces yo supe de la campaña por alguien muy católico que me dice, mira, hay un lugar en la calle donde se puede ir a orar y a reparar por el tema del aborto. Entonces, bueno, yo fui un par de veces, pero en mí, en ese momento que conocí la campaña, había un poco todavía de temor, ¿no? Porque el proceso de sanar, el tema del aborto y las mujeres no es un tema de una, sino es un proceso, ¿no? Yo no había hecho viñedo de Raquel, que fue algo fundamental para poder tener mi sanación total. Entonces, bueno, yo iba, oraba, y cada vez que iba y oraba, en mí salían muchas lágrimas. Nadie me conocía, yo era una personita más que iba al punto de Teusaquillo, que fue donde inició y fue donde yo estaba ya orando. Y después de que salía de allá lloraba, pero sentía ese amor, ¿no? Ese amor con que la gente va a la campaña. Luego entonces ya viene el momento, que fue hace más o menos 2 años, donde empecé a ir más seguido, y entonces en mí, después de haber hecho el proceso del viñedo de Raquel, surge como un fuego interior, que
que es el que nos da nuestro Señor en ese llamado de defender la vida. Y entonces empiezo yo a hacer algo muy hermoso que es en la campaña que se llama el alcance comunitario, o es ir con unos volantes a coger a las mujeres que van a abortar y a darles una palabra y entregarles el volante. Y en esas oportunidades, yo le llamo oportunidades de amor porque son pequeñas y rápidas, entonces surge que yo empiezo a hablar un poco de mí, pero al mismo tiempo las comprendo, las conozco, y entonces empieza a haber un camino. Y la gente de la campaña que yo voy empezando a conocer me va reconociendo, y instantáneamente entonces ya conozco a Pamela, ¿sí? Que ya obviamente ya la había visto, me encantaba porque tiene una fuerza, tiene una alegría, y nos hace un llamado tan grande. Entonces yo la conocía, yo, bueno, Pamela, quiero hablar con Pamela, y empezamos a tener unos pequeños encuentros con Pame, pero pues obviamente Pame manejaba muchos puntos, no era tan fácil estar tan cercano a ella, pero sin embargo ya empecé a conocer un poco más a la gente, y en esos procesos de llevar a las mamás, porque resulta que Dios empieza a dar un llamado fuerte, y yo empiezo a llevar a las casas a un lugar maravilloso que tiene 40 días, que de pronto ahorita Pamela nos cuenta, y es la Casa Promujer, que es la casa donde se llevan a las mujeres que están en crisis de embarazo y que no saben qué hacer, pero que tienes esa oportunidad para llevarlas a un lugar diferente, a los sitios de aborto, y darles unas palabras que son esenciales para tomar una decisión de vida. Las llevamos allá conozco a María Vergara, que es otra persona maravillosa que trabaja en Promujer, conozco a Andrea Ureña, que está en ese momento, y empieza a haber una relación con ellas muy cercana, porque yo les llevo a las mamás y empiezo a ver lo que ellas hacen. Y ese es el siguiente paso, que en algún momento después ya Pame me llama porque pues una de las personas que estaba ahí no puede seguir porque tiene pues otro llamado, y entonces me dice: Mari, ¿tú quieres colaborar en la Casa Promujer? Para mí fue grande, porque antes de que Pamela me dijera, y Pamela está acá, yo no sé si yo se lo había dicho, pero yo le había pedido al Señor eso. Yo le dije al Señor: Señor, yo quiero algún día estar en esa casa. Esto me emociona mucho. Quiero estar en esa casa porque siento que es algo que me va a dar mucha alegría en el corazón, y porque va a ayudarme a reparar todo lo que yo tengo en mi corazón y todo lo que yo quisiera hacer con una mujer que está pasando por una crisis. Pamela me llama 3 meses después de que yo le hago esa petición al Señor como una respuesta, y me dice: ven a trabajar con nosotros. Y empiezo a integrarme en 40 días de manera directa en la Casa Promujer, haciendo intervenciones a las mamás para que ellas puedan tomar una decisión de vida y decirle sí a la vida. Lo hacemos rápidamente, básicamente ayudándoles a trabajar el tema de la crisis, pero mostrándoles también algo que hay que hacer con la mujer, y es que hay dentro de ella una vida, que es algo que ellas no reconocen, o en la crisis no lo entienden bien. Y lo hacemos muchas veces para que ellas escuchen el latido del corazón, que es una de las cosas que más les impacta a las mamás. Y les contamos cómo se hace un aborto, porque la mujer debe saber. Yo siempre les digo: si tú te vas a hacer un aborto, tú tienes que saber qué te van a hacer. Después de que nosotras te digamos todo eso, obviamente tú decides, porque nosotras no te podemos imponer nada, pero tú debes conocer todo hasta el final, y debe conocer cuánto tiene su bebé, cómo está su bebé, qué está pasando por dentro, y es muy bonito ese momento. Entonces pues esa es la alegría más grande, haber estado en 40 días por la vida, estar ahí participando de esta labor tan grande. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la chica que tiene el fuego del Espíritu Santo, a Pamela. Entonces yo sé que de pronto no voy a poder hablar en un rato, entonces voy a hacer 2 preguntas. Una es, Maribel también está hablando de Promujer, o sea que al lado de 40 días por la vida ha nacido este otro proyecto. Háblanos de Promujer, y ¿qué piensas del testimonio que ha compartido Maribel? Porque que hablabas, entonces comparte todo eso que viene a tu mente del testimonio que ha dicho Maribel y Promujer. Bueno, lo que hacemos en la Casa 40 es tener un espacio en la mitad de todo Teusaquillo, donde están los centros de aborto, y brindarle a la mujer un espacio para que ella se desahogue, encuentre tranquilidad en medio de su crisis, y pueda hablar con personas como Maribel, María, Alexandra, Andrea, que son mujeres que quizás han tenido abortos espontáneos, voluntarios, ¿sí?
y tienen esa sensibilidad para escuchar a la mujer y escuchar. Es que a veces una mujer lo que necesita es ser escuchada y luego de que ella saca todo lo que hay en su corazón, se le hace como unos primeros auxilios psicológicos en donde se trata de desenredar los nudos que uno misma se arma en el corazón, en la mente, y luego brindarle o ayudarle a estructurar su proyecto de vida. Cuando ella ya, después de lo que dice Maribel, ha sido consciente que adentro tenemos una vida, un corazón que late, un bebé que ya está formado, miramos de qué edad está el bebé para que ella lo pueda ver a escala, en un modelo fetal. Y así es como la mujer, digamos que enfrenta una crisis acompañada, porque vale la pena decirlo, que cuando una mujer está en crisis o incluso un hombre cuando uno está en crisis, lo menos que necesita es aislarse, porque cuando uno se aísla, el enemigo está siempre al acecho y hay que saber que sí existe el enemigo, no podemos ignorarlo. Y cuando nosotros estamos mal, deprimidos, no estamos en gracia, hemos cometido un error, no sabemos qué hacer, si nos aislamos, empieza el enemigo a culparte, a hundirte en tu propio error y a hacerte, en algunos casos, suicidarte, hacerte daño, lastimarte, como lo es el aborto. Por eso una mujer no tiene que estar sola, al contrario, tiene que recibir consejos, ser escuchada. Y luego hemos logrado como construir un proceso para que ella pueda, desde que está gestante, lograr recibir herramientas como capacitaciones, formaciones, charlas y oportunidades laborales y de emprendimiento para que pueda recibir nutrientes, por decirlo así, herramientas, y se vaya levantando desde el ser, luego el hacer y luego el tener. Y así vamos viendo cómo muchas de las mujeres que van a la Casa 40 y que aprovechan las oportunidades, pues logran salir de la crisis. Somos como un proceso temporal para atención de la mujer que tiene embarazos inesperados y en crisis, y que juntos vamos intentando transformarlos en una maternidad tranquila y feliz. Y yo quiero resaltar de lo que decía Maribel, que me parece fundamental entender el dolor con el que una mujer vive el aborto y desenmascarar esa mentira que nos están diciendo las señoras que están a favor del aborto, que se ponen pañuelos verdes, se identifican así. Incluso he visto en Facebook imágenes donde ellas dicen que se comerían su feto porque no es una vida, no es nada, y todo ese lenguaje tan retador y tan odioso esconde una mentira, y es que la mujer en el fondo sí sufre, como lo decía Maribel, sí le salieron lágrimas, sí sentía dolor. Y algunas en la mitad del procedimiento dicen, ya no quiero, y ya es muy tarde, porque te dijeron que era interrumpirlo, pero tú dices, bueno, lo voy a retomar, porque tú me dijiste que era una interrupción. No, ya es muy tarde, ¿sí? Y ya termino yo, vuelta, nada, y no le puedo contar a nadie porque me da pena. Entonces la cruz es para uno, mujeres, hombres, de verdad sí podemos hablar de esto con nuestra familia que quizás no es católica, no tiene esta conciencia. Estamos llamados a eso, porque puede que el aborto esté peleándose si es legal o no, pero lo que tenemos que luchar es para que el aborto sea impensable, no legal o ilegal, impensable para todos los colombianos. Y es un trabajo en las casas, en las familias, así es. Bueno, Pamela, y cuéntanos de pronto de las mamás que tienes en Casa 40, tú quisieras pues desarrollar ciertos proyectos de empresa con ellas. Tal vez es el momento para pedir ayuda a los cristovidentes para que te apoyen en ese proyecto Compromujer. Sí, pues definitivamente cada mujer es un mundo, y nosotros tenemos con Alexandra, con María, Maribel también nos ayuda, bueno, todos los que hacen parte de 40 días por la vida, intentando desarrollar un proyecto como personalizado, porque cada una necesita un apoyo distinto. Por ejemplo, Susana necesita educarse, ella quiere estudiar, pero no ha terminado su bachillerato, entonces con ella hay que trabajar una línea especial. Hay otras mujeres, por ejemplo, están interesadas en el estilismo, en poner pestañas, otras tienen habilidades para la costura. Estamos desarrollando un área concreta que es la costura. Tenemos unas máquinas que nos donó nuestra amiga Miriamcita de Maús, tan linda,
y con ellas vamos haciendo algunos pedidos que nos solicitan ustedes. Así que si llegas a necesitar ayuda cosiendo, tejiendo, de pronto quieres unas deliciosas trufas, son cosas artesanales bien bonitas, o bisutería, pues puedes llamarnos. No sé si puedo dar nuestro teléfono. Por favor. Y cualquier oportunidad de emprendimiento de ese estilo, mano de obra de mujeres que están gestantes y que nadie más las va a contratar, pues nosotros les damos esas oportunidades de emprendimiento y de artesanía. Llámanos, apóyanos, únete a este movimiento, a esta Casa 40, a nuestro celular 322-341-7515. Vuelve a decirlo. 322-341-7515, o más fácil, nos puedes buscar en todas las redes sociales como 40 Días por la Vida Colombia, con el número 40 Días por la Vida Colombia. Si se te ocurre algo, quizás tienes un pedido, nos quieres dar la oportunidad de trabajar, pues llámanos y así nos puedes apoyar, porque una mujer necesita recuperar la confianza en ella misma. Definitivamente. Y bueno, de pronto hay cristovidentes que han escuchado este programa y dicen: qué iniciativa tan maravillosa, se puede reparar los pecados o lo que queremos resarcir, se salvan vidas, se cambian corazones, yo quiero participar. Y tú dijiste que están en una vigilia, entonces cuenta un poco qué es eso de que está 40 días en una vigilia. ¿Y cómo puede participar aquel que por primera vez escucha de 40 días y quiere vincularse? Bueno, te invito a que asistas a estas vigilias callejeras. Se hacen en 8 puntos de Bogotá, en Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Usaquén, Suba y El Quirigua. Y ahí estamos ubicados enfrente de Profamilia, Oriéntame y algunos hospitales. Lo que hacemos es ir a rezar, o sea, si tú quieres de día, de noche, al amanecer, hay de diferentes horarios, y vamos a estar hasta el Domingo de Ramos, toda la Cuaresma, ¿sí? Anímate, solamente tienes que decirle sí al Señor, no lo pienses más. Mañana anímate, vas a alguna de las 8 vigilias, las direcciones las vamos a poner ahora mismo en la página de Facebook para que tú las puedas consultar, y si no estás en Bogotá, pues estamos en 40 lugares de Colombia: Armenia, Manizales, Pereira, Pasto, bueno, todas partes. O aquellos que quieran abrir un punto. Aquellos que se sientan motivados a en su comunidad abrir una nueva vigilia, escríbenos, y eso es tan fácil como que tú nos escribas, te capacitamos, te damos todas las herramientas y arrancas a tejer esta comunidad provida en tu localidad. Bueno, pues estamos llegando a los minutos finales. Le quiero agradecer a Maribel, a Pamela por acompañarnos en el día de hoy, pero quiero que cada una tenga un tiempo para dar un mensaje de lo que sea que llega a su corazón para los que nos están viendo. Maribel, ¿quieres comenzar? Bueno, pues nada, simplemente quiero invitarlos a todos. Estamos pasando en Colombia un momento muy importante donde tenemos que pronunciarnos frente a la defensa de la vida. El tema de la defensa de la vida es para todos, pero especialmente si eres creyente en nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que te unas. Una de las maneras más hermosas es a través de 40 días por la vida, porque allí de manera directa y de manera sencilla te unes a un punto concreto, sales a orar, lo haces en la calle, es visible. ¿Y por qué tiene que ser visible? Porque eso impacta, porque vamos a estar frente a lugares donde se realizan abortos, y entonces todas las mujeres o personas, parejas, familias, señoras, padres que pasan por ahí reciben un mensaje siempre. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que pasan y se asombran. Hay personas que no conocen de este tema, pero es importante que salgamos y que se unan a la campaña 40 días por la vida. Hay muchas cosas por hacer en 40 días por la vida, como lo dijo Pamela. Se puede ayudar las personas que tienen facilidades para apoyar económicamente, a las mamás. Hay personas que han llegado, a veces no participan de la campaña, pero quieren hacer una donación, o alguna mamá de manera directa lo pueden hacer. Todo es amor, es el amor que nuestro Señor nos da, y en este momento Colombia necesita ese amor, porque estas mujeres, como lo dijo Pamela y como lo conté yo a través de mi testimonio, lo que más necesitamos es amor, es sentirnos apoyadas, es sentirnos amadas, y lo mismo los hombres. Entonces, unidos. Pamela. Bueno, los quiero invitar a que hagamos juntos esta cruzada de amor. Son 40 días esta Cuaresma.
para que nos robemos juntos el corazón de todos los médicos, enfermeras, las personas que practican los abortos, la alcaldesa, su pareja, todo el gobierno que está a favor del aborto. A través de la oración vamos a robarnos esos corazones para devolvérselos a Cristo Rey y a la Santísima Virgen María, porque esos corazones le pertenecen a ellos y nosotros lo podemos lograr si nos ponemos a rezar fielmente, a hacer jornadas de ayuno miércoles y viernes, así sea mediodía, todo el día. Evita tomar café, lo que te cueste, ofrécelo por la conversión de estas personas que están involucradas en el aborto, porque están en la mentira, y necesitamos con la oración que se les quite esa venda de los ojos y que su corazón vuelva a Cristo Rey. Bueno, queridos amigos, entonces llegamos hacia el final de este programa en donde vemos que se puede actuar, se puede hacer algo frente a esta realidad del aborto que nos está molestando, que está desangrando a nuestro país. Y así que no digan, no, pero yo no puedo hacer nada, no estoy en la casa, cuido niños. Ora, ora, porque hay testimonios de la sola oración cómo causa problemas técnicos dentro de estos lugares del aborto, cómo chicas de un momento a otro se arrepienten, y tú puedes hacer parte de ese cambio. Bueno, entonces les agradecemos y los invitamos a que mañana nos acompañen al último programa de este especial por la defensa de la vida. Gracias y que Dios los bendiga.